Bueno, ahí me escuchas bien, Ceci. Bien, hoy lo que vamos a ver es todo lo que comprende al TDAH, que es uno de los diagnósticos que más escuchamos hoy por hoy eh, dentro de todo lo que es el ámbito de los acompañantes terapéuticos. El TDAH es el trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Antes, pensándolo en los niños hace un par de años, eran los niños con mala conducta. Siempre era el niño con mala conducta, el que se porta mal, el que no le pone voluntad, el que está allá atrás al final de todo el banco, el que arma lío. Hoy por hoy podemos llegar a darnos cuenta de que son niños que no pueden controlar sus impulsos, que les es complejo prestar atención y sostener atención, y también los que tienen, por decirlo por alguna una palabra más lumbarda como nosotros, hormigas en el trasero, ¿sí? Son aquellos que no pueden quedar quietos, que viene la hiperactividad. Ojo al piojo, que también hay que entender que esta hiperactividad, esta impulsividad, también puede ser que su cabeza vaya muy rápido y que esté en todos lados, y aún así que no interfiere en el movimiento, ¿sí? No en el movimiento físico, sino en el movimiento mental. Es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por esta alteración en las funciones ejecutivas. ¿Qué son las funciones ejecutivas? La torre de control del cerebro. A ver qué vamos a hacer para Ceci. Bien. Ceci, ¿cómo estás? Estamos viendo hoy TDAH, ¿sí? Trastorno de atención y hiperactividad. Bien, como les venía diciendo, sí, es un trastorno de atención e hiperactividad, ¿sí? Se trabaja, o sea, que es la alteración de las funciones ejecutivas. ¿Qué es lo que produce? Déficit de atención, ¿sí? Dificultad para filtrar estímulos irrelevantes. Por ejemplo, es el niño que está en la escuela, presta atención al pizarrón, pero pasó una mosca y me colgué en la mosca, y de la mosca me di cuenta que se me cayó el lápiz, y después de que se me cayó el lápiz, uy, me percaté que allá por el año 1800 se crearon los lápices, y todo estímulo que aparece termina borrando el foco de atención principal, que era prestar atención a la profe. También es esto de la hiperactividad, la necesidad motora. Esto de son los que mueven la pierna, que deambulan, pero también en tener en cuenta que la hiperactividad puede ser esta inquietud interna, que empiecen a pensar un montón de cosas al mismo tiempo, que su cerebro es el que no se queda quieto, ¿sí? Y la impulsividad, tienen dificultad para frenar la respuesta inmediata, cognitiva o motora. ¿Qué son estos niños? Son los que contestan rápido, ¿sí? Los contestones. No sé, seguramente en su infancia, chicas, habrán tenido algún compañerito que en la seño le decía, Pepito, sentate, anda, sentate vos. Ah, no, perdón, señor, no lo quería contestar, lo tenía en mi cabeza, ¿verdad? Y hablan rápido y no pueden esperar turnos. Y hablan por sobre lo que habla el otro también, ¿sí? Ahora después vamos a ver un par de, de cositas particulares que tienen los niños con TDAH. El diagnóstico es clínico. ¿Qué quiere decir esto? Que es algo que puede acompañar dentro de un diagnóstico que eh, puede ser solventado tanto por el neurólogo, ¿sí? Por la psicopedagoga, psicóloga, pediatra, y que puede ser acompañado por el CUT. Porque hay TDAHs que sí tienen alteraciones luego en su vida cotidiana, en su vida social, ¿sí? Hasta ahí vamos bien. Bien. ¿Alguna de ustedes en algún momento se cruzó con alguien con el diagnóstico de TDAH? Bien. Sí, hay algo que seguramente tienen todos, ¿no? Los del TDAH, van a ver que son verborrágicos.
hablan todo el tiempo. También les cuesta mucho, y es esto de incluso los que no están diagnosticados. Es muy complejo de que esperen su turno para hablar. Alguien está hablando y estos impulsos que tienen de tengo que responder, tengo que responder, tengo que responder, hace que cuando tengan que esperar a otro, no sé, yo estoy contando una historia y la persona en vez de esperar a que yo termine la historia para contar, habla encima mío. Son inquietos, tienen estos manierismos con las manos, ¿sí? Tienen ruidos constantes, tararean, o algo que particularmente yo tengo un nene que hace, que es, voy a prender un toque la cámara para que vean, pero hace esto con la lapicera. Él está hablando y necesita estar haciendo algo con la mano. Entonces, o si tienen la lapicera con el taca, 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 también hacen eso con el taca, 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 taca. Están como enchufados a un motor. No pueden quedarse sentados, ya sea en la cena, en la clase. Tal vez, no sé, están comiendo y están un ratito, pero tienen ganas de ir al baño cada ratito. Pero no es porque tienen ganas de cada ratito ir al baño, sino porque necesitan regularse con el movimiento. Luego también tenemos a los que tienen esto que yo le decía, la inquietud interna. No se mueven tanto, pero sienten una ansiedad constante. Mueven los pies bajo la mesa. ¿Vieron esos que le tiembla el pie? Que ven que está con la puntita sentados y mueven el pie, o están que mueven las manos, o esto que hacen otros es esto, de están hablando y se van tocando la punta de los dedos con las manos, ¿sí? Pero estoy tratando de callar mi cabeza con la inquietud que tengo y empiezo a moverme. Y también es esto del desorden caótico. Pierden campera, los útiles, la agenda. Y cuando son adultos aparece esto de dejar trámites para último segundo. O tengo que ir a comprar y me acordé a las 9 menos 5 que tengo que ir a comprar la comida. Y en realidad ya está cerrando todo. Entonces salen a las corridas, etcétera. ¿Sí? Bien. Como dije, los diagnósticos son clínicos. Hay entrevistas, observación, escalas como la Conner, TDAH5, ¿sí? No hay análisis de sangre que lo determine, ¿sí? Aunque se usan estudios neurológicos para descartar otras patologías, como el encefalograma bajo sueño, resonancias cerebrales, para descartar otras cuestiones. Pero no es algo que lo puedan diagnosticar por el análisis de sangre o de orina, sino que es algo que tiene que ver más con la observación, lo conductual, lo emocional, cómo se mueve, ¿sí? Entonces, esto particularmente, el diagnóstico, los presuntivos diagnósticos, lo realizan los psicólogos o psicopedagogas, ¿sí? Con los neurocognitivos, con el TDAH5, con las escalas de Conner. Hay un montón de evaluaciones hoy. Depende también mucho de la edad que tengan, ¿sí? Las psicopedagogas, por ejemplo, utilizan la escala de Wechsler, que tiene diferentes escalas según su edad, según también su escala neurolingüística, ¿sí? Todo eso lo evalúan y desde ahí dan los presuntivos. Desde los presuntivos, el que tiene la firma final es el neurólogo. En la infancia, por ejemplo, entre las alertas tempranas tenemos esto de correr o trepar en situaciones inapropiadas, no poder seguir instrucciones simples, perder objetos constantemente y la baja tolerancia a la frustración, ¿sí? En la escuela, por ejemplo, es el niño que no termina la tarea, pero no porque no sean inteligentes. Yo siempre recalco esto. No tiene nada que ver con su nivel intelectual, sino que tiene que ver con una cuestión de no poder estructurarse, no poder prestar atención, esta falta de sostén ejecutivo y las constantes interrupciones, ¿no? Que no solo son corpóreas, físicas, sino también mentales. Esto de me voy con mi pensamiento a no sé, a México del 86, Maradona ganando, y como no, chicos, pero estamos hablando acá del mundial que va a ser ahora, no, pero yo tengo un dato histórico, ¿sí? Entonces, nada, a veces son distraídos, pero no porque no puedan entender el concepto, sino por esto de que no pueden sostener la atención, no pueden sostener a su hiperactividad, a sus impulsos de volar por ahí, ¿sí? Hay algo que muchas veces
hay una confusión diagnóstica. Aparecen niños que tienen TDAH y que se los confunden con TEA o con trastorno al límite de la impulsividad, trastorno al límite de la personalidad. ¿Por qué? Porque hay similitudes con estos dos diagnósticos. Por ejemplo, con el TEA hay dificultades sociales y sensoriales, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia clave? Que en el TEA, en el trastorno del espectro del autismo, hay intereses restringidos y rigidez. ¿Qué quiere decir? Que si el niño, niña o adulto joven quiere hablar de dinosaurios, no va a salir de hablar de dinosaurios. Tiene focos centralizados y no se puede correr de esos focos. En el TDAH, la desconexión es social. Esta falta de poder concentrarse, de no poder gestionar sus impulsos, hace que estas dificultades sociales y sensoriales no sea porque tengo estos límites restringidos, estos intereses restringidos y mi rigidez, sino que me desconecté y me quedé colgado en el tema anterior. Entonces vuelvo y quiero interactuar con un otro y no puedo. ¿Por qué? Porque el otro ya avanzó. Y suele ser esta desconexión social por impulsividad, no por falta de comprensión de códigos. Vieron que, como hablábamos en la anterior clase, las personas con TEA son muy literales. Es muy complejo que puedan seguir los códigos sociales. Las personas con TDAH pueden comprender esa comprensión de códigos, pero sus impulsos, su falta de sostener la atención, hace que no pueda regularlos. Ahora, con el trastorno al límite de la personalidad hay otra cuestión. ¿Qué pasa? Aparece en el trastorno de las personas, el trastorno de personalidades, la impulsividad y la desregulación emocional, ¿sí? ¿Qué es el trastorno al límite de la persona? Por ejemplo, es muy similar a la bipolaridad. De repente están allá arriba, sintiendo muchas emociones, felices y que me quiero comer el mundo, y de repente tengo una regulación emocional y estoy triste, no me quiero ni lavar los dientes. El TLP se centra en el miedo al abandono y una búsqueda de su identidad. ¿Sí? Es algo que no solo hay que trabajar desde una mirada desde la neurodivergencia, sino también a un montón de cuestiones emocionales que lo atraviesa. El TDAH sucede esta impulsividad y desregulación emocional por una falla en el freno cognitivo desde la infancia temprana. Esto no poder regular los impulsos y la atención, ¿sí? No va desde una gama emocional, sino explícitamente de una neurodivergencia, ¿sí? En cuanto a tratamientos, hay un enfoque multimodal. Puede aparecer lo farmacológico, ¿sí? Es una de las particularidades que tiene el TDAH, que puede aparecer lo farmacológico. Aparece la psiquiatría dentro del ámbito del TDAH. Pero no porque no pueda, necesite apoyos en cuanto a lo emocional, sino porque neurológicamente hay veces que las personas con TDAH no pueden nivelar de manera biológica la dopamina y la noradrenalina. La dopamina es lo que genera las regulaciones emocionales, y la noradrenalina es lo que genera la impulsividad y la falta de foco atencional, ¿sí? Y hay veces que eso no lo puede gestionar de manera autónoma. Pero no importa cuánto la persona trabaje para eso, no lo puede realizar por sus propios químicos biológicos. Entonces aparece este refuerzo farmacológico, ¿sí? Es algo que hay mucha resistencia en los padres, como cuando le decís, mira, esto no lo está pudiendo regular, necesitamos que aparezca un psiquiatra, y ya lo llevamos a cuestiones catastróficas, terribles, y la realidad es que es esto, es el cerebro no pudiendo regular algunas cuestiones químicas, neurológicas, y que necesita una ayuda externa. Es como cuando, no sé, una persona no puede generar anticuerpos porque tiene lupus y empieza a tomar, no sé, antiespasmódicos, anticoagulantes. Funciona de la misma manera, ¿sí? No está mal ser una persona TDAH y que aparezca un psiquiatra para poder darnos
químicos para liberar la dopamina o la noradrenalina, ¿sí? Esto es algo que hay como que bajarle un montón el tabú que tiene esto. Luego aparece el tratamiento psicoterapéutico, que es la terapia cognitiva conductual. Habitualmente para los neurodivergentes en línea general se recomienda la terapia cognitiva conductual, ¿sí? Esto de poder entender cómo funcionan nuestras funciones ejecutivas y poder trasladarlas a nuestras emociones y a nuestras decisiones conductuales, ¿sí? Habla de nosotros en el aquí y ahora. Es distinto ir a hacer una terapia más psicoanalítica, donde hablamos de nuestras emociones, el pasado, cómo nos atravesó, a lo cognitivo-conductual, que es la psicoeducación. También es importante la psicoeducación para la familia y también este paciente, ¿no? Esto de poder hacer que aparezca orientación a padres o orientación a parejas cuando son adultos o familias. Y aparece el acompañante terapéutico. ¿Para qué? Porque es el puente entre la estrategia y la vida diaria. Todos aquellos impulsos que no pueden lograr por propia autonomía generar la persona, aparece el acompañante terapéutico. Por ejemplo, en el ámbito escolar, el acompañante terapéutico aparece para fragmentar las consignas largas en pasos cortos. Viene la seño, aparece delante de todos los estudiantes y le dicen, chicos, saquen el cuaderno, copien en el pizarrón y empieza a escribir. El chico que, niño, niña, con TDAH, escuchó saquen el cuaderno y se puso a sacar el cuaderno y vio que la cartuchera estaba re linda y que su lápiz negro no tenía punta y encontró el sacapunta y dijo, uy, el sacapunta puede jugar con la goma, tengo que levantarme al basurero, todo eso. Y en eso nos olvidamos de copiar la fecha y ni escuchamos que teníamos que copiar la fecha. Ahí aparece el acompañante terapéutico, fragmentando las consignas. Pepito saca el cuaderno. Pepito sacó el cuaderno y le recuerda, che, hay que copiar la fecha, miremos el pizarrón. No le copio la fecha, ¿sí? Le recuerdo y le anticipo. Y ahí aparecen las anticipaciones, como esto de usar cronogramas en el banco, acomodar la cartuchera de una manera que él pueda o la niña pueda ver las cosas y que no estén desordenadas para que pueda estructurarlo visualmente y poder volcarlo. Y aparecen el adulto responsable para poder ayudar a hacer las descargas motoras. ¿Vieron cuando decíamos que la hiperactividad también influye en esto, en el cuerpo? Entonces de repente, no sé, vemos que empieza a temblarle la piernita, que empezó a mirar por la ventana, que quiso jugar con los lápices, que quiere ir al baño. Entonces permito y ejecuto pausas activas. ¿Cómo es esto de la pausa activa? Trabajándolo siempre con el equipo docente, ¿no? Le doy una actividad que lo ayude en esa descarga motora, pero que tenga una funcionalidad y un objetivo. ¿Vamos a sacar punta a los lápices? Podemos ir a buscar tizas, podemos ir a buscar a pizarrón. Vamos a realizar esta actividad en el pizarrón, así ayudamos al resto de los compañeros a resolverla. Nota de dirección, buscar el registro, no sé, alguna actividad, una pausa activa que tenga un objetivo concreto, no de vamos a caminar y a correr en círculos. ¿Sirve a veces? Sí, pero llega un momento que también los nenes son repillos. Se empiezan a mover para salir y no copiar en el pizarrón y terminan después engorrados con un montón de tarea acumulada. Otro súper importante es ubicarlos lejos de ventanas y puertas, cerca de la docente, en el medio, siempre el acompañante en la silla del costado o atrás, y que sea esto de poder disminuir la cantidad de estímulos externos que puedan llegar a aparecer. Si yo siento al nene al lado de la puerta que da afuera al patio, donde en su recreo es el último en entrar, el primero en salir,
que después se distrae con el recreo de otros, viendo a los niños hacer gimnasia, que no es algo que él quiera, que este niño o niña quiera hacer, sino que los estímulos lo van a llevar a hacerlo, ¿sí? Esos son herramientas como simples y básicas en línea general para el acompañante terapéutico con un niño o niña o joven, ¿sí? Con diagnóstico de TDAH. Luego siempre hay que tener en cuenta que cada niño o niña es único y que puede estar con otro diagnóstico paralelo. Entonces, súper importante que también eso se tenga en cuenta, ¿sí? Dentro del ámbito domiciliario nos aparece la estructura de rutinas, relojes visuales, alarmas para transiciones. Yo hace poco tuve una intervención domiciliaria con una familia que me preguntaba esto, ¿cómo puedo hacer para que baje las ansiedades? Porque era una niña que esto, ¿no? Que decíamos, la frustración. Entonces le sacaban el videojuego y se enojaba, o era el momento de comer y tenía que dejar de ver la tele y le agarraba la chiripiorca, porque una de las cosas es que aparece esto, ¿no? La impulsividad. Yo quiero algo ya ahora y lo quiero tener, y si me enojo, me enojo. Y ahí en ese enojo aparecen las conductas disruptivas. ¿Los niños con TDAH todos tienen conductas disruptivas? No, pero ante la falta de control de sus impulsos puede ser que aparezcan mucho más seguido, ¿sí? ¿Por qué? ¿Porque ellos quieren? ¿Porque son manipuladores? No, porque su cerebro está en esa búsqueda de dopamina, de placer. Entonces, lo quiero ahora, lo quiero ya, entonces me voy a enojar. Y aparece la conducta disruptiva. Entonces, que aparezcan relojes. Ya se perdió la costumbre de tener el reloj en casa. Entonces es necesario que aparezcan los relojes. ¿Para qué? Para poder de repente poner el cartelito de decir, a las 6 de la tarde hay que ir a patín. ¿Qué horas son? 17:50. Bueno, entonces nos faltan 10 minutos. Que sea, siempre yo digo que sean los analógicos, para que este niño o niña pueda verlo y entenderlo. Porque si le mandamos el de aguja, entre que ellos necesitan lo visual para poder comprender y tengo que aprenderme, es como un montón. Entonces, nada, lo ideal sería que sea analógico. Esto de estructuras de rutinas, de poder poner alarmas, ¿sí? Orden externo es igual a orden interno. ¿Vieron cuando yo le decía de tener la cartuchera ordenada? Entonces, de tener menos estímulos visuales, tanto en el área de estudio o, por ejemplo, en el baño, ¿sí? Si en el baño que aparezca el cepillo, su cepillo de dientes con su crema dental cerca, su ropero ordenado. ¿Por qué? Porque si yo tengo mi ropero, las medias por un lado, los calzones por el otro, la campera por el otro, cuando tengo que buscar, desarmé todo. Y en cuanto saqué una remera y me acordé que hacía frío, desenvolví todo y no ordené nada y quedó todo un lío y me terminé olvidando que tenía que ir a buscarme el toallón para bañarme. ¿Sí? Y los refuerzos positivos. ¿Sí? Pensemos en esto, que las personas con TDAH son las que cuando eran niños los teníamos como los mal educados, los revoltosos, los contestones. Entonces son niños, niñas que reciben muchos bajate, mucho llamada atención, por decirlo con alguna palabra fea, cagada a pedo. Entonces, como acompañantes terapéuticos, lo que tenemos que señalar también es lo que sí hace bien, pudiendo focalizar un poquito lo que podemos reforzar, pero reforzar su autoestima, ¿sí? Mirá qué bien ordenaste tu ropero de pantalones. Vamos que viste que podés hacer el de pantalones, vamos que sí podés hacer el de las remeras. No decirle, che, no ordenaste tu ropero de remeras. Si pudiste con el pantalón, ¿por qué no haces el de las remeras? Dale, dale, dale. O sea, reforzar el autoestima, ¿sí? ¿Qué es esto que nosotros tenemos que tener siempre en cuenta? Que aparecen también palabras claves en el mundo de las personas neurodivergentes, ¿sí? Y que también aparecen en las personas con
TDAH y TEA. Uno de ellos, por ejemplo, es el meltdown. ¿Alguna de ustedes sabe qué es el meltdown? El meltdown es una de las características que le dan a los chicos con neurodivergencias, a las personas con neurodivergencias en línea general, ¿sí? Es cuando todo su sistema sensorial queda como sobrecargado y aparece la crisis. El meltdown, ¿sí? Se escribe M-E-L-T-D-O-W-N. Es súper importante que nosotros como ATs conozcamos el meltdown. ¿Por qué? Porque el meltdown es un estallido emocional. Es una respuesta intensa, muy intensa, pero también involuntaria. Eso hay que tener en cuenta, que es involuntaria. No es que ellos dicen, uy, quiero un meltdown, quiero un meltdown. No, es involuntaria, explota. ¿Ante qué? Ante la sobrecarga sensorial cognitivo-emocional. Es cuando yo estoy sobrecargado y mi sistema nervioso y sensorial ya no lo puede procesar. Y aparece la crisis. Esas crisis se llaman meltdown. ¿Sí? Se asocia al TEA, porque lo relacionamos siempre al TEA, que tiene una sobrecarga sensorial y demás, pero también aparece en las personas con TDAH. Aparece en cualquier persona neurodivergente. ¿Por qué? Porque es esto en lo que altera el sistema nervioso. ¿Sí? En el TDAH aparece más por la baja tolerancia a la frustración y a la dificultad en la regulación emocional. ¿Qué hay que entender? Que el meltdown no es un capricho ni una rabieta, no es un berrinche, es una pérdida temporal de control debido a que el cerebro entra en un estado de supervivencia. Lucho, quiero huir, estoy en crisis. La causa es la acumulación de estímulos, ruidos, luces, órdenes, hambre, cansancio, cambio inesperado en la rutina, ¿sí? Y se siente como un cortocircuito interno. ¿Qué aparece? Gritos, llanto incontrolable, movimientos repetitivos, agresividad hacia mí mismo, hacia otro, y el síndrome del escapista. Quiero correr. Empiezan a correr, se van lejos y cuanto más uno lo quiere agarrar físicamente, más en crisis entra. Más golpea, más llora y es donde aparece el golpe en la cabeza, el rasguño, ¿sí? ¿Busca algo? ¿Tiene un objetivo? ¿Busca audiencia pública? ¿Un juguete? ¿Un dulce? No, no tiene un objetivo. Es una descarga. Ocurre igual si está acompañado en plena plaza o como si está solo, ¿sí? El niño, en este momento, la persona adulta, no tiene control sobre sus actos. Es totalmente involuntario. Y no es que se calma cuando consigo lo que quiero, sino cuando el sistema nervioso se agotó. Cuando el sistema nervioso se tranquilizó, no. Es cuando el sistema nervioso ya está cansado de huir. Entonces, como que incluso en ese momento van a ver en el cuerpo un niño con un meltdown que termina cansado, termina con su cuerpo atrofiado. O sea, como que necesita duchita y a la cama. La mayoría de las personas que tienen un meltdown después terminan yéndose a dormir, porque su cuerpo termina agotado. Si alguna pudo presenciar alguna crisis, ¿sí? De algún niño TEA o TDAH, van a ver que empiezan a gritar, a llorar. No importa cuánto lo pongamos en palabra, si lo tocamos, la crisis es doble y se golpean. Hay diferentes tipos de crisis, pero aparece todo eso, finaliza y ese niño busca su lugar de confort, que habitualmente es mamá, papá o ese adulto con el que tiene un vínculo, o hermanitos habitualmente aparecen. Empieza a respirar tranquilo, queda cansado, tiene hambre, porque aparece esto, ¿no? Que el sistema nervioso se agotó y gastó toda su energía y tiene hambre, y habitualmente se duerme o queda tildado, se desconecta de la realidad. ¿Sí? ¿Cuáles son las fases del meltdown y por qué es importante que nosotros los reconozcamos? Porque los podemos anticipar.
Un meltdown no ocurre de la nada. Suele tener un proceso de ebullición. Es como cuando ponemos a hervir agua y empieza, antes de llegar a los 100 grados, vamos a ver cuándo va a llegar. La primera fase, pensemos que todo esto está hablado en inglés, ¿sí? Yo les voy a decir las palabras en inglés, pero en cómo lo decimos nosotros acá en nuestro lenguaje. El primero es la fase de rumble, de rumia, ¿sí? Esas voces rumiantes que aparecen en el cuerpo. Aparece con señales sutiles de estrés. Se tapa los oídos, se mueve más, se pone tenso. Muchas veces es como que empieza a mirar para todos lados, como yo quiero salir de acá. O me empiezo a restregar los ojos porque las luces me molestan. Es cuando mi cuerpo empieza a estar en crisis. Lento al parecer, ¿sí? A veces pica el cuerpo, empiezan a sentir como que les pica el cuerpo, van a ver que se empieza a rascar, ¿sí? Tienen que notar cómo con alguno de sus sentidos empieza a decir, acá no me siento cómodo, ¿sí? ¿Cuál es la acción que nosotros tenemos que tener como adultos? Esto sería genial que todos lo sepamos en realidad, no solo el AT. Es esto de anticipar. Sacar a esa persona al lugar ruidoso o simplificar la tarea de inmediato. No sé, está en gimnasia, está tratando de hacer rebotar la pelota. La pelota no rebota, no le sale, no puede coordinar esto de balón, mano, pie. No lo puede coordinar, se enoja, lo vuelve a intentar, se enoja. Empieza a hacer como que le empieza a picar el cuerpo, se golpea las orejas. Esa actividad no está siendo buena y lo está llevando a su meltdown. ¿Por qué? Porque necesita trabajar todos sus sentidos y a su vez sus funciones ejecutivas. Y todo lo visomotor. Entonces, lo estamos llevando a una crisis. Él se está llevando, este niño, niña, adulto se está llevando a una crisis. Entonces, ¿qué podemos hacer? Che, antes de que, sin decir, me estoy dando cuenta de que está llegando a tu meltdown. ¿Querés que vayamos a tomar un vasito de agua? Y si mejor ordenamos las pelotas y lo volvemos a intentar, también es importante hablarlo con la docente o con el adulto que está alrededor, o si yo soy la adulta a cargo, tener consciente de que eso no lo está generando porque quiere hacer el berrinche, estoy enojado porque no... No, su cuerpo lo está pidiendo, ¿sí? ¿Qué pasa si nosotros no logramos anticipar eso? Va a aparecer la fase del meltdown, que es la fase del estallido, la explosión total. En ese momento, ¿sí? Nosotros tenemos que prevalecer la seguridad de esta persona. No tenemos que intentar razonar. ¿Por qué? Porque el cerebro lógico está apagado. Todo lo que digamos no lo va a entender. Cálmate, te vas a golpear. No lo entiende porque no estoy pensando. Mi cuerpo quiere sobrevivir. Siento que me estoy muriendo. Eso es lo que están sintiendo. Me estoy ahogando y estoy dando mis manotazos de ahogado. Entonces, la lógica no entra ahí. Sí tengo que validar las emociones. Tranquilo, acá estoy. Con tono tranquilo, sin gritar. ¿Por qué? Porque mis oídos empiezan a aturdirme. Tranquilo, estás a salvo, respirá. Respiro yo me mantengo en calma. ¿Para qué? Para que esta persona empiece a imitarme como espejo. No va a escuchar el respirá. No, porque no puedo pensar. Pero sí puedo ir acompasando mi respiración con el otro. Y principalmente quitar todo lo que tiene que ver con objetos peligrosos, ¿sí? Si está cerca el celular, saco el celular porque te lo va a revolear, la tijera, el cuchillo, todo lo que esté cerca lo saco. Trato de despejarlo, incluso trato de que otras personas que no tienen las herramientas para poder regularlo y calmarlo no estén cerca. Porque lo va a morder, porque le va a pegar, porque no está gestionando, ve como amenazante al que se acerca. Y reducir estímulos, apagar luces, hacer silencio, ¿sí? Todo lo que pueda hacer que vaya regulando su sistema sensorial y bajando, ¿sí? Luego que pasa eso, aparece la fase 3, que es el recovery, la recuperación, que es cuando, como decía, la persona se siente agotada. Ya cuando son niños se sienten agotados y como, bueno, necesito relajar. Pero cuando ya son adolescentes o adultos, aparece algo más grande, que es la vergüenza y la confusión. Me dio vergüenza lo que hice,
estoy confundido, no sé por qué pasó, porque hay también esto, hay muchas personas neurodivergentes adultas que no están diagnosticadas o que recién están en su proceso de encontrar su diagnóstico, su identidad, y que no saben qué es esto. Entonces, como que los agarra desprevenido y sienten vergüenza. ¿Sí? Porque no entiendo por qué me pasó esto. ¿Qué podemos hacer nosotros, los que estamos alrededor? Ofrecer agua, no estar preguntando, che, ¿por qué te pasó esto? Che, viste que no te tenés que poner ahí. No, no es momento de dar lecciones de conducta, ni de lo que está bien, ni lo que está mal, sino espacio. Sirve mantas pesadas, o si son niños, sirve hacerle como un burrito. Lo estiran, lo ponen en una mantita, lo envuelven y lo abrazo. ¿Sí? Como que eso de sentir peso sobre el cuerpo los relaja, porque se sienten seguros, ¿sí? Y tratar de ir a un espacio silencioso, sin tanto estímulos de luces, para que pueda ir de a poco regulando su sistema sensorial. Hay otra cara de la moneda, que es que el shutdown, que el meltdown, ¿sí? En vez de explotar hacia afuera, explota hacia adentro. Ese se llama shutdown, que quiere decir hacia adentro. ¿Sí? Entonces, esta persona colapsa, ¿sí? Pero para sí mismo. ¿Qué es lo que aparece en estos niños, personas o adultos? La persona se desconecta, deja de hablar, parece ausente, se queda inmóvil. Es como que su cerebro se apaga automáticamente, ¿sí? Pero es para protegerse de la sobrecarga. Es como le dicen algunos cuando se les termina la batería social, necesitan como aislarse del mundo. Bueno, eso es el shutdown, ¿sí? Algo que pueden utilizar mucho para cualquier familia neurodivergente y así también para todo lo que tiene que ver las AT, es tener un kit de la calma. Hoy por hoy se venden un montón de lados el kit de la calma, pero más que nada es esto de los auriculares canceladores de ruido, ¿sí? Objetos sensoriales como mordillos, pelotas antiestrés, las telas que la persona los regula y tarjetas visuales de necesito un descanso. Hay personas que empiezan a reconocer que va a aparecer un meltdown o un shutdown, ¿sí? Pero que no lo puede poner en palabras, que no puedo decir, che, me está para aparecer. Entonces, tienen como la tarjetita. Che, mi hijo, por ejemplo, el mayor, en los cumpleaños le suele suceder. Y nosotros, él tiene una tarjeta roja. Entonces, cuando está muy cansado, pone la tarjeta roja en la puerta de su habitación. O en su cumpleaños, el año pasado, por ejemplo, agarró, puso la tarjeta roja en la mesa. Sus amigos ya sabían lo que significa. Y la familia también. Y agarró, se levantó y se fue. Se fue de su cumpleaños. Agarró y dijo, bueno, me voy, estoy cansado. Y se fue. A la hora y media apareció. Sus amigos siguieron en el cumpleaños, lo esperaron, nadie fue a golpearle la puerta de la habitación, nada. De repente volvió y siguió el cumpleaños normal. Pero bueno, él ni siquiera es que puede decirlo ni escribir. No, aparece la tarjetita dando vueltas y ya está, o se encierra en su habitación. ¿Sí? ¿Qué es importante? Que después de un meltdown o un shutdown, ¿sí? El nivel de dopamina y energía queda por el piso. ¿Sí? Entonces, importante, alimento, agua, silencio, y que se deje dormir, déjenlo descansar, déjenlo dormir porque es súper complejo poder recuperarse después de una sobrecarga sensorial. Si piensen en esto, yo siento que voy a morir, siento que mi cuerpo está por estallar, ¿sí? Eso es muy importante que hay que tener en cuenta con los niños eh, y adultos también. ¿Sí? Hay muchos diagnósticos que no están hoy por hoy al 100% llevados a cabo en adultos y que tienen una neurodivergencia y aparece esto. Bueno, otra que me gustaría hablar hoy con respecto a los neurodivergentes son los enmascaramientos o masking. Piensen en esto que son palabras que vienen del inglés, como lo decía, ¿sí? Que es una de las estrategias de supervivencia más complejas y agotadoras
que desarrollan las personas con espectro del autismo, con TDAH y más que nada en aquellas con perfil de alto funcionamiento o diagnóstico tardío. ¿Alguna de ustedes sabe lo que es el alto funcionamiento? Alto funcionamiento incluso se da mucho en las mujeres. Por eso es más complejo diagnosticar mujeres con TEA a los hombres, ¿sí? El TEA de alto funcionamiento se refiere a un tipo del trastorno del espectro del autismo y del TDAH en el que las personas, ¿sí?, presentan un alto nivel cognitivo y conductual que le permite desenvolverse con autonomía en la vida diaria, ¿sí? ¿Qué es ese perfil? Que tienen intereses intensos, suelen tener pasiones muy específicas, pero se pueden concentrar tanto en temas que le interesan como en temas externos. Que tiene dificultades sociales, pero las puede sostener, puede tener amigos, puede hablar en público, ¿sí? Y son más sensibles a estímulos sensoriales, pero lo pueden sostener, ¿sí? Y en eso aparece el enmascaramiento. Estas personas con alto funcionamiento empiezan, ¿sí?, a ocultar sus rasgos naturales y copia conductas neurotípicas para encajar. ¿Para qué? Para evitar el rechazo, pasar desapercibida. Entonces, por ejemplo, no sé, tiene una sobrecarga motora y evita balancearse o mover los brazos frente a otros, o caminar en puntitas, o tener esto de mover las manos. Empieza a forzar el contacto visual, empieza a mirar la nariz o el entrecejo para simular conexión, o sostiene la mirada un ratito y luego, no sé, hace que mira el celular y vuelve a sostener la mirada. ¿Puede sostener la mirada? No, está haciendo un esfuerzo sobrenatural, pobre, para poder lograrlo. Ensaya conversaciones o chistes o gestos frente al espejo. Y está hiperalerta a su propia postura, tono de voz, expresiones faciales. ¿Qué es lo que sucede? Todo esto es inconsciente. No es que viene y dice, no, estoy haciendo un enmascaramiento. No, lo hace inconsciente, lo hace para sobrevivir, vuelvo. Se le llama el perfil del camaleón, ¿sí? Las niñas suelen tener intereses especiales que parecen socialmente aceptables, como la psicología, animales, el arte. Entonces, pueden sostenerlo más. Pero ¿qué sucede? Tienen una mayor presión social. ¿Por qué? Porque tienen que ser amables, sociales, lo que llegan a perfeccionar la imitación con sus pares. Buscan cómo esto de, para pertenecer y ser, imitan a un otro constantemente. ¿Cuál es el costo del enmascaramiento? El burnout autista. ¿Qué es el burnout autista? ¿Qué es esto de requerir un esfuerzo cognitivo monumental? Imagínate tener que actuar 24 horas como si estuvieras frente a la cámara, sin guión para poder sostener las conductas sociales, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Llega a casa sin batería social, necesita aislamiento total, hay un extremo agotamiento, empieza a perder su identidad, esto de ya no sé quién soy, quién es el personaje que inventé, aparece la ansiedad y la depresión, este miedo constante a ser descubierto, genera niveles altísimos de cortisol y también aparece el efecto de olla de presión, ¿sí? El esfuerzo por portarse bien en la escuela, explotan muchos meltdowns que no desaparecen hasta llegar a la seguridad del hogar. Muchas personas con TDAH y TEA muchas veces terminan enfermándose y son mal diagnosticadas con trastornos depresivos, trastornos de ansiedad, enfermedades autoinmunes. Sí, no, el enmascaramiento desemboca en un burnout, que es esto de una sobrecarga. Eh, por ejemplo, el burnout es un trastorno, es la sobrecarga laboral. Pero en las personas con TEA es esta sobrecarga de tener que actuar todo el tiempo bajo las expectativas de los neurotípicos.
¿Qué quiere decir expectativa de neurotípicos? Es esto, de tener que mirar a la persona, a los ojos, de prestar atención, de no tener que hacer manierismos, de tratar de usar el vocabulario y el tono acorde a la conversación que estamos teniendo, ¿sí? Burnout, B-U-R-N-O-U-T, el burnout. El enmascaramiento es todo lo que comprende. Y te genera un burnout que muchas veces explotamos en esto, en el meltdown, que es esa crisis, o en el shutdown. ¿Qué sucede cuando aparece el meltdown o el shutdown en personas no diagnosticadas o en este enmascaramiento? Vienen diagnósticos no acordes a la persona. ¿Cómo? No sé. Enfermedades autoinmunes. ¿Por qué? Porque el shutdown, vieron que le dije, empieza a repercutir en el cuerpo. Pues me dejo de hablar, me dan migrañas, tengo depresión, no paro de llorar, no tengo habilidades sociales, me aíslo. Entonces, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, tenés lupus, tu migraña desemboca porque no te anticoagulás, ¿sí? Y el meltdown lo lleva a esto, tenés un trastorno al límite de la personalidad, tenés trastorno depresivo, desemboca en otros diagnósticos erróneos y tal vez es una persona neurodivergente. Es re común que muchas mujeres hoy que toda su vida tuvieron enfermedades autoinmunes o enfermedades de trastorno depresivo, trastorno bipolar, trastornos de ansiedad o que hoy descubran que son neurodivergentes. ¿Sí? ¿Cuál es el rol de la T que tiene que tener en esto frente al enmascaramiento? Primero, esto es, no buscamos nosotros como puentes que esta persona encaje mejor, sino que aprenda a desenmascarar de forma segura, ¿sí? Validar el esfuerzo. Si, por ejemplo, estamos en la escuela y el docente le dice, che, sentate bien o muévete, validarlo. Bueno, hoy lo intentaste. Muy bien, te sentaste bien, te portaste bárbaro. Y explicar, ¿sí? Que necesitas descansos, que necesita ser compensado, que necesita moverse, que necesita los manierismos y poder llevarlo a acordes tiempos. Vieron cuando hablábamos esto, ¿no? De crear espacios seguros, de pausas conscientes, con objetivos claros. ¿Para qué? Para no necesitar actuar, ¿sí? Para poder aletear, caminar en círculos, no mirar a los ojos, permitírselo de una manera segura, ¿sí? Fomentar la autoaceptación, ayudar a este paciente, a nuestro acompañado, a identificar qué partes de su máscara le son útiles y cuáles le hacen daño. Eso es muy importante. A diferencia, una de las cosas que se puede diferenciar entre todo esto del burnout, masking, meltdown, shutdown, del TEA y el TDAH, es que a diferencia del TDAH, donde la persona suele olvidar las normas o actuar por impulso, el TEA es un esfuerzo deliberado a una traducción cultural. La persona intenta traducir el lenguaje neurotípico a su propio sistema del lenguaje lógico y procesarlo por su sistema neurocognitivo, sensorial, lógico-conductual. En cambio, la persona con TEA comprende ese lenguaje, ¿sí? Pero muchas veces se olvida de interpretarlo o no logró prestar atención cuando debía interpretarlo, ¿sí? Esas son las diferencias y estas cuestiones son re claves de entenderla para las personas, ¿sí? Neurotípicas, entenderlas con el neurodivergente, porque muchas veces como que lo tomamos como que son berrinches, es una crisis y vuelvo. Estamos en una cultura que dice, sí, comprendemos la neurodivergencia, sí, comprendemos la crisis, pero después cuando la vemos en vivo y en directo, la avergonzamos. Hacemos que la propia persona que la está sintiendo sienta vergüenza. Hace un tiempo atrás, Maju Lozano tuvo un meltdown en vivo. En una entrevista entró en una crisis de llanto que no podía respirar. Ella estuvo tratada con ansiolíticos, todo, y hace un par de años descubrió que tiene autismo en la adultez.
seguramente tuvo autismo en la niñez, solo que nunca fue diagnosticada correctamente, entonces hoy por hoy tiene autismo en la adultez. Pero el autismo no se cura, chicas. Aquella persona que es autista de niña es autista de grande. Es simple, somos neurodivergentes desde que nacemos. Pero bueno, es importante que nosotros como AT lo sepamos para poder acompañar con las herramientas correctas, ¿sí? Bien, ¿hasta ahí alguna duda, consulta, pregunta? ¿No? Bien. Bueno, chiquis, hasta ahí terminamos con lo que son neurodivergencias más básicas, que son TEA y TDAH. La semana que viene lo que vamos a ver es Asperger y luego vamos a ver explícitamente necesidades educativas, porque en todos estos también aparecen otros mini diagnósticos alrededor, ¿sí? Como lo es el, la dislexia, la discalculia, todo lo que tiene que ver con las lecturas, el comprender números, ¿sí? Que son necesidades educativas especiales, que no necesariamente vengan con un diagnóstico, como así también a veces vengan con un diagnóstico, ¿sí? Bien. ¿Alguna duda, consulta? Bien. Bueno, ahora en un ratito igual subo la clase grabada y nos estamos viendo la semana que viene. Nos vemos, chiquis. Chau, chau.